Se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el canto de un búho y morir? ¿El pie grande yucateco? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Estas criaturas nos observan. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean a otro nuevo episodio de este podcast llamado Mitosis, un podcast en el cual nos estamos enfocando más que nada a mitos y leyendas de la flora y la fauna del mundo. Como siempre me acompaña Leo. ¿Cómo te encuentras hoy, Leo? Hola, buenas noches, buenas madrugadas o buenos días, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Pues todo normal. Hasta ahorita seguimos sobreviviendo porque no me han puesto la vacuna del COVID. A nadie, solo a los de primera línea. Pero bueno, esto no, como siempre decimos, no es un espacio para el COVID. Creo que antes de empezar, Leo, hay que aclarar ciertas cositas, ¿no? Ciertas cosas. Una es que hemos decidido que este podcast va a estar dividido en temporadas. Sí, es mejor para no confundir temas o no contrastar tanto de un capítulo a otro. Entonces sería mejor pues manejarlo por temporadas. Así es, esta primera temporada estaremos hablando acerca de los mitos y de las leyendas de nuestra tierra, de nuestra preciosa península de Yucatán. Todo va encerrado en esto. Como ya vimos en episodios anteriores, hablamos acerca de la mitología y las leyendas que engloban al búho. Nos expandimos un poco en eso porque pues no teníamos idea de que íbamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Pero como vimos en la leyenda de Tisic y Kinik y en el de los opilotes, pues ya nos centramos más. Sí, la mayoría, bueno, todas las que hemos pues hasta ahora debatido, ¿no? Pues sí han sido de nuestra tierra, de acá, de las que conocemos, ¿no? Las típicas de acá de Yucatán. Ahora, si les gustaría, pues algún tema o algunos mitos, leyendas de una cultura en general, pues igual, ¿no? Que nos las hagan saber, que comenten, que les gustaría escuchar. Porque pues hay muchas, ¿no? Está la mitología nórdica, japonesa, hindú, egipcia, griega. Entonces estaría bueno abarcar todo este tipo de diferentes culturas. Quieren, igual saben alguna relación, no prácticamente que lo hayan vivido ustedes, pero que quieran contarla, nos los pueden mandar a través de mensajería inbox en la página de Facebook de Bioculta o a través del correo que estaremos dejando en la descripción de aquí de Spotify o de Google Podcast, donde ustedes lo escuchen, para enviarnos sus historias, sus recomendaciones, todo lo que ustedes nos quieran decir. Como les decíamos, entonces esta primera temporada va a ser de Yucatán, mitos y leyendas de la península de Yucatán. Hoy vamos a tocar un tema, creo que de los más polémicos en el aspecto de que estos animales son los que son más estigmatizados, tienen un panorama muy oscuro y prácticamente eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Estamos hablando de las serpientes. Las serpientes son muy pequeñas, nos han dicho que son peligrosas, que son malas. Y pues bueno, venimos aquí en este programa para... Tal vez en su mayoría hasta creen que todas son venenosas, ¿no? Pues vamos a aclarar todos esos puntos, ¿no? En una plática muy generalizada. La historia, la leyenda que van a escuchar, pues es muy entretenida. Esperemos que les guste. Como dijo bien Leo, creo que vamos a empezar a escuchar la narración. Es una narración que realmente no tiene tiempo, es decir, que no tiene una fecha exacta de cuándo surgió, pero está incluso en nuestra historia, en nuestro folclore de aquí de Yucatán. Esta historia se sacó de
una fuente del mismo gobierno de Yucatán. Por si algún día quieren ir a consultarlo, se encuentra en la página del gobierno en cuanto a cultura. Sin más, les dejamos la leyenda de la serpiente de Tzumcán. La leyenda de Tzumcán. Durante la primera sequía del Imperio Maya, hace miles de años, se le encomendó a Chac, señor de la lluvia, recoger el agua del subsuelo y llevarlo al resto del Imperio Maya. Chac montó una bestia alada y buscó el precioso líquido por todas partes, pero los lagos, ríos y cenotes estaban secos. ¿Dónde estaba el agua? Fatigado por la búsqueda, el señor de la lluvia decidió descansar un poco y se sentó sobre un tronco, pero este comenzó a moverse. La deidad y su animal se espantaron al ver que se trataba de un pedazo de madera, sino del cuerpo de una serpiente. Hambriento, el reptil abrió las fauces y de un solo bocado devoró a la bestia alada de Chac, antes de que pudiera emprender el vuelo. El señor de la lluvia, iracundo, trepó por el dorso de la serpiente y lo azotó con su látigo. Ahora tú serás mi montura por haberte comido a mi animal, dijo Chac. De pronto, a la serpiente le comenzó a brotar una crin en el cuello, del cual el jinete se sujetó. ¿Quién eres para azotarme?, dijo la enfurecida y enorme serpiente Tzumcán. soy Chac, el señor de la lluvia, y ahora también tu señor. Me llevarás al mar para traer agua a los cenotes que están vacíos, porque seguramente tú te las acabaste. Tzumcán, aún más enojada, se retorció violentamente para sacudirse a Chac de encima, pero lo único que consiguió fue que se aflamaran las crines. Repentinamente, en los costados de su cuerpo aparecieron unas enormes alas que la elevaron y se dirigió al mar. Al llegar a aquel enorme cuerpo de agua esmeralda, Chac llenó cientos de vasijas y las ató al lomo de Tzumcán. La serpiente estaba asombrada. Era la primera vez que veía el mar. No volveré a las grutas, dijo Tzumcán. me quedaré en el mar. Aquí tengo mucho espacio y puedo ir a donde quiera. Primero debes terminar tu misión. ¿Qué misión? replicó Tzumcán. Tú vas a encargarte de vigilar los cenotes y cavernas y jamás habrá de faltarles agua. Serás la guardiana del agua. Solo cuando seas anciana te permitiré regresar al mar, dijo Chac, quien engañó a la serpiente porque sabía que Tzumcán rejuvenecería eternamente. De regreso hacia los cenotes, Tzumcán derribó a Chac con un chicoleo de su cuerpo. Pero el señor de la lluvia agitó su látigo y provocó un trueno que mató de inmediato a la serpiente y la convirtió en miles de gotas de agua que cayeron sobre la tierra. Los ríos, cuevas y cenotes se volvieron a llenar de agua. Lentamente, en el fondo de una gruta, las gotas de agua se condensaron hasta tomar la forma de la serpiente que creció y de nuevo le salieron alas. Tzumcán abandonó su refugio para dirigirse al mar, pero en su camino se encontró con Chac, quien le lanzó un potente ráfaga de viento y el reptil se transformó en lluvia una vez más. Aunque la serpiente con crines y alas siempre quiso regresar al mar, quedó condenada, con su eterna muerte y reencarnación, a siempre mantener con agua los cenotes, grutas y ríos de Yucatán. Esa fue la narración, una estupenda narración. Queremos seguir innovando en ese aspecto de las narraciones. Obviamente ninguno de los dos, tanto como Leo como yo, no somos especialistas en ese tipo de cosas en edición, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no es así, Leo? Así es, empiezas a trabajar con, pues ahora sí que con lo que hay. Pues yo en lo particular yo no conocía esta leyenda. Hay muchas historias acerca, o muchos mitos, o se dicen muchas cosas acerca de las serpientes, pero en lo particular, la verdad, yo no lo conocía. Es muy interesante lo de los cenotes y todo esto. Sí, es muy interesante. De hecho, yo no la conocía como tal, así con su historia. Sí me la habían contado, ¿sabes? Me la habían contado desde muy pequeño por personas mayores que conocía.
me decían que cuando ellos iban a los montes, a las selvas de aquí de Yucatán o a la milpa, siempre se topaban con esta creencia de que cuando son, de hecho, fechas de, aquí le llamamos finados, que son la época del Día de Muertos en México, hay que tener mucho cuidado cuando se entra al monte. ¿Por qué? Porque te puedes topar con esta serpiente llamada Tzucán. Entonces ellos siempre te advertían de que cuando vayas a entrar en estas fechas tengas muchísimo cuidado porque te puede hacer daño. A mí me lo habían contado de ese modo, pero nunca había escuchado esta leyenda que realmente es muy, muy interesante, como dices. De hecho, generalmente no había escuchado leyendas sobre cenotes. Hasta que me ponga a pensar, ¿no? Mi abuelo me contaba varias historias, ¿no? Las más comunes, la de pues, la Estabay, el Huaychivo, Huaypec, brujas, cosas así, ¿no? Pero en particular, si de cenotes, no había escuchado ninguna. Y que vincule, pues, también a una serpiente, ¿no? De las serpientes, que es lo típico que uno escucha, la que bebe leche de los senos de la mujer, las que persiguen mujeres embarazadas, la que pica con la cola, las serpientes que vuelan, la serpiente de 2 cabezas y cosas así, ¿no? Pero en la de cenote yo no lo había escuchado, pero está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita la leyenda. De hecho, para aclarar un punto, es que esta va a ser la primera vez que toquemos un tema de serpientes. Y déjame decirte que realmente es un tema muy, muy amplio. Como bien dice Leo, hay muchísimos mitos, muchísimos estigmas ante esas especies. Entonces, constantemente vamos a tener temas sobre serpientes en este podcast. Sí, porque yo creo que son de los animales que pues obviamente más miedo les da a la gente. Porque pues es que es raro, ya que sí existen muchos estudios y las serpientes ayudan demasiado pues a la humanidad, ¿no? A los seres humanos, en sentido de los efectos de sus venenos que nos pueden servir para crear medicinas y todo eso. Se aprovecha mucho de las serpientes y sin embargo, pues aún así, pues se siguen agrediendo, se siguen amenazando y pues sí, existen muchos, como dices, historias, leyendas, estigmas, los tienen muy mal vistos a estos pobres animales. Entonces habría mucho que abarcar, mucho que hablar, digo, para que entendamos que son importantes para el ambiente. ¿Y sabes qué es lo curioso, Leo? Que en sí estos animales están representados en muchísimas culturas alrededor del mundo y en las principales. Estas figuran en su religión, tradiciones orales, en arte, gastronomía, astronomía. Casi en muchísimas culturas, como mencionamos, es venerada como un dios. Y no excluimos a Yucatán. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. De cómo está ligado, de dónde nace este mito. Que incluso es muy difícil de explicar porque es un mito, es una leyenda que no tiene fecha, a comparación de otras que se puede identificar exactamente de dónde viene. Sí, es una leyenda, porque ya sabes, hay muchos seres mitológicos aquí. El que me causó mucha curiosidad es pues no describen a la bestia alada de Chac. O sea, solo le ponen bestia alada, pero pues no se sabe qué es. Más adelante vamos a hablar acerca de esto. No lo describimos con tal, pero sí de dónde viene esa descripción. Pero bueno, antes de meternos en en la serpiente que vamos a hablar el día de hoy, espero que muchos nos estén escuchando que no sean de aquí de Yucatán y se estarían preguntando qué es un cenote que mencionan en la leyenda. Aquí en Yucatán es una formación que se dio hace muchísimos millones de años, para ser exactos a finales del periodo Cretácico. Se le considera como un sistema hidrológico en el que está determinada por la alta permeabilidad del subsuelo que existe en Yucatán. Es decir, que tiene un área con alto flujo de agua y está conformado por una red de cavernas que actúan ya sea como ríos subterráneos o unas reservas de agua. Prácticamente, palabras simples, es un hueco en la tierra en el cual da paso a el agua, ¿no? El agua subterránea. Existen varios tipos de cenotes. Por ejemplo, están los cenotes abiertos, que son esos cenotes que podemos ver en muchas imágenes si los buscan en Google.
que son aquellos cuerpos de agua que podemos ver, visualizar como que una cueva que tiene agua, ¿no? Están los semiabiertos, que son aquellos que están dentro de una cueva, de un subterráneo, pero está el acceso. Y están los, obviamente, como podría decirse, los que están escondidos, que son aquellos que no se puede accesar tan fácilmente como los otros dos anteriores, es prácticamente subterráneo. Son como, si te lo pones así a decir generalmente, son como mega piscinas ambientales. O sea, no hay más, es un hueco en la tierra llena de agua. Entonces, muy aprovechado aquí en el estado. Digo porque hay ocasiones, como hay tantos, de que tú compras o adquieres un terreno, una casa, y resulta que en tu patio tienes un cenote, ¿no? Entonces, lo puedes aprovechar muy bien. Hay muchos negocios que pues se apoyan de eso, obviamente conservándolo, ¿no? Hay muy pocos, veo que pues sí están algo contaminados, ¿no? O sea, realmente hay que reconocer que hay gente que no entiende o no respeta, pues, a la naturaleza, pero pues en su mayoría los que lo aprovechan, los que lo saben aprovechar, pues los tienen bien conservados, los tienen bien cuidados, muy limpios. Lo único que hacen, yo veo que como que le haces unas escaleras o un camino para que sea más fácil el acceso. Y pues la verdad los cenotes están muy bonitos. Son una de las mejores atracciones que tenemos, atracciones naturales que tenemos acá en toda la península. De hecho, creo que somos el único lugar donde tenemos estos cuerpos de agua de este tipo. El cenote solo existe en la península de Yucatán. Pero ¿sabes qué sucedió hace 66 millones de años, Leo? ¿Qué sucedió? A ver, platícame. Es cuando se formaron los cenotes. Impactó Cayó el meteorito. el meteorito exactamente en el cráter de Chicxulub, que igual es otro atractivo turístico no muy conocido. Sí, de hecho, algo bien padre de esto de los cenotes es que, como bien dice Osmar, es cuando cayó el meteorito. Entonces, si empiezan a googlear en cuanto a los cenotes ya encontrados, verán que forman como que un círculo, ¿no? Es lo que se conoce como el anillo de los cenotes. Entonces, todos son como que es un círculo que está punteado. Pues cada punta es un cenote, es por eso que están todos conectados. Entonces, eso es el efecto del meteorito que cayó en medio y pues por los, no sé, los pedazos que empezaron a volar y todo, entonces fueron generando esos huecos donde se acumuló obviamente el agua y se fue formando los cenotes. De hecho, para aquellos que son fuera de aquí de Yucatán y quieran visitarlo cuando se pueda, obviamente por lo del COVID, existen muchísimas empresas turísticas que se dedican a dar tours, a llevarte a estos lugares. Hablamos muchos que están muy bien equipados para recibir turistas, entonces es una muy bonita forma de conocer otro tipo de cosas, ¿no? Aquí en Yucatán. Pero bueno, no sé si sabías que también hay un cenote que recibe el nombre de Tzucán aquí en Yucatán. No, O sea, recibe el nombre es que, esta hay leyenda. muchos cenotes, güey, o sea, no manches. Cada rato les cambian el nombre. Entonces, la verdad es que no, yo no he ido casi a todos, ¿no? Muy pocos igual. Sí, este cenote se encuentra en Pisté, en Yotzonot. Es un pueblo al sur de Yucatán, casi colindando con Campeche, mal me ubico. Y recibe este nombre, Tzumcán. Hace referencia a esta serpiente, ¿no? Esta gigante serpiente. Para aclarar también, nos basamos en el libro de Carlos Elias Cervantes, titulado como El mito de Tzucán. Por si quieren igual buscarlo y leerlo o comprarlo, lo pueden encontrar igual en la página de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí pueden adquirir su libro. Es un libro bastante recomendado, con una amplia investigación, muy bien documentada. Y es un libro muy muy padre. Entonces se los recomiendo por si quieren echarle un ojo. Entonces de aquí prácticamente sacamos lo principal, ¿no? El enfoque que le damos. Prácticamente la leyenda nos dice que esta serpiente vive en una cueva o en pozos, incluso me han escuchado, que viven en esta serpiente que he llamado la serpiente Tzukán. La Tzukán. Igual lo describen como un animal que tiene poderes sobrenaturales, muy místicos, que son muy complejos y obviamente extraordinarios, incluso muy, como si fuese una criatura omnipotente. Tanto que incluso una de las cosas que se dice de este mito es que cuando se alimenta la Tzukán, simplemente basta con que abra el hocico
para que los animales se acerquen y entren directo a su boca y ésta la pueda devorar. De hecho, yo cuando escuché la leyenda, yo pensé que se trataba sobre las serpientes que vuelan, ¿no? Porque por la parte donde ella Chuck le ordena que va a ser su montura y le salen sus alas y todo. Entonces ya ves que hay muchas personas que dicen que hay serpientes que vuelan. Pensé que pensé que esa leyenda se trataba, o de ahí se sacó esa. Como mencionas tú, es un parte del fragmento donde menciona que Chuck la monta y le salen alas. Y sí, es una creencia que también tenemos aquí en Yucatán, donde algunos dicen que cuando una serpiente llega a cierta edad, obviamente de vejez, esta le sale alas y se va al mar para morir. Esa leyenda igual está chida. Está muy chida la de las serpientes aladas. Tiene ligado a la leyenda de Tzukán. Algunas veces igual la Tzukán se dice que es vista por los caminos, cuando los hombres obviamente iban a sus milpas. Y se sabe que estas no deben de atacarlo, o sea, de tratar de atacar o ahuyentarla, porque incluso pueden, simplemente con que la Tzukán los vea, pueden morir o cargar un mal aire, como se le dice acá, ¿no? Una enfermedad. Entonces, prácticamente te digo que esta leyenda está arraigada en la gente mayor, la gente adulta, la gente de campo más que nada. Entonces siempre te cuentan esto. Y el origen, que es lo que tratamos siempre de buscar en este programa, podría ser la ligadura entre la serpiente y la divinidad. Pero también hay un tercer factor, que es el agua. Se dan cuenta de que esta serpiente nos narran que habitaba en el agua. Y de hecho el dios Chuck es representante de la lluvia. Entonces hay dos factores importantes, ¿no? Que es la lluvia y el agua. Dato importante igual, yo creo que esta leyenda es porque los cenotes realmente se llenan de agua debido a las fuertes lluvias que se dan en la temporada de lluvia. Entonces yo creo que a eso va, no es relativo a de que porque Chuck es el personaje principal, pues porque es el dios de la lluvia y los cenotes pues se llenan de agua por la lluvia. Es un buen punto, pero no nos adelantemos todavía, Leo. Veremos más adelante de dónde surge esta ligadura entre Chuck y Tzunkan. Un investigador llamado Willis dice que se debe hacer referencia a que la ligadura de esto, que habíamos mencionado la serpiente con el agua, es como que un símbolo de los seres que representan el caos primordial, es decir, el origen que crea toda la materia de acuerdo a la cosmovisión maya, pero también puede ser una fuerza destructora de esa misma creación. Aquí tenemos un punto muy importante de que también se le considera como una deidad, ¿no? Una divinidad. Como mencionamos igual al principio, muchas culturas alrededor del mundo toman esta idea, esta premisa de las serpientes. Tenemos un montón que vamos a hablar en futuros episodios cuando toque su tiempo. Por ejemplo, está la de Ofión y la Pitón en Grecia, la serpiente cósmica de África, la serpiente Lau, que de hecho la narración y su descripción de esta serpiente la Juggernaut, es muy similar. La Juggernaut de los nórdicos, el Apophis de los egipcios. Hay demasiadas, y algo japonés también, me imagino que tendrá allí su deidad serpiente. Sí, los dragones en China, en prácticamente Asia se extienden estos mitos de dragones que son serpientes o tienen forma serpentina, ¿no? Hay muchísimos, incluso en Estados Unidos hay uno llamado el Chaosuru o el Champ, que es una serpiente gigante, que también llegaremos a hablar de eso. Todo lo que estamos hablando de que son serpientes, vamos a hablar en su momento, ¿no? Cuando toque su momento. Entonces las comparan. Lo peculiar de esto es que todas estas leyendas o mitos que mencionamos anteriormente hacen referencia a la creación del universo, o sea, del mundo, del hombre, y también a la ascensión de cuerpos de agua. Y el del Tzukán no es la diferencia, lo escuchamos. ¿Sí? Como mencionamos, por ejemplo, una de las que podemos mencionar un poquito es la de Ofión y Pitón. Ofión era una serpiente que cuando se estaba creando el mundo, pues esta se enrolla en una deidad y al girar 7 veces se rompe y de esta manera forma los 7 estratos que tienen en esta creencia. Entonces se divide así el mundo y de esto surge obviamente varias cosas, surge el agua, surge el cielo, todo eso. De hecho en Tzunkan igual vimos que esta pues es como que la buscadora de agua, ¿no? Donde hay cuerpos de agua pues existe esta serpiente.
igual en la que vemos en la serpiente de África, la serpiente Low. Hace referencia a que esta serpiente se encuentra en cuerpos de agua en África. Y lo curioso es que la descripción de esta serpiente encaja casi perfecto con la de Zucan. Entonces es lo curioso, ¿no? Que alrededor del mundo se tenga siempre esta ligadura entre las serpientes, la divinidad y el agua. Bueno, esto también se puede ser que es debido a que el ser humano, cuando comenzó a convertirse en un agricultor, comenzó a ligar ciertas especies animales a pues, los elementos donde más se encontraban, ¿no? Por ejemplo, tenemos la referencia de los grillos hacia las plagas. Entonces, obviamente, cuando veían un grillo, era representado como mala suerte, mala cosecha, enfermedades, etc., ¿no? Las serpientes no eran la excepción. Obviamente, estamos en una etapa muy primitiva del hombre. Entonces, cuando apenas estaba siendo agricultor, cuando veían un cuerpo de agua, lo asociaban que había una serpiente. Entonces, tenían que tener muy en cuenta eso. Entonces, pasamos de estar alabando a estas serpientes como una divinidad a ya relacionarlas con algo más terrenal, ¿sí? Entonces es aquí donde prácticamente empezamos a ligar lo más cercano entre el agua y las serpientes. Y posteriormente, cuando la civilización fue avanzando, obviamente se fueron relacionando a espacios críptidos como son las cuevas o las cavernas, y ya empezaron a ser representados como guardianes de estos terrenos. Y eso debido a que, por ejemplo, obviamente al ser agricultores, esos pues sembraban semillas de las cuales crecían plantas, y las plantas les daban futuras semillas, que obviamente era un ciclo que renovaba la vida. Esto pues obviamente la representación de las serpientes, bueno, se le originó como si fuese el guardián de las montañas, el guardián de las profundidades. Otra explicación que también se le podemos dar es la ligadura a Tzunkan con cuerpos de agua, es que debido al hábitat y su simbolismo en la cosmovisión maya, la mayoría de estos seres míticos pertenecen al inframundo, y de acuerdo a las excepciones del inframundo, esta puede ser medio terrestre, acuático o incluso una mezcla de ambas. Sí, igual, y porque también lo que viene siendo los cenotes están todos conectados por túneles, entonces es más fácil que un ser alargado sin brazos ni patas pueda deslizarse por todos estos túneles. También se cree que los cenotes son como que la conexión más rápida al inframundo. De hecho, cuando se hacían los rituales en sacrificio, pues se tiraban las doncellas, ¿no? Así a Xibalba. Exactamente, era la forma más rápida de llegar al inframundo. Para que veamos igual qué tan importante es un cenote aquí en Yucatán, ¿no? Sin embargo, hay algo más importante que destacar: de el origen de una serpiente alada, una serpiente con plumas, no es de las culturas mayas o aztecas, viene más atrás de eso, viene de la cultura olmeca. Se descubrió un monolito en la conocida como La Venta. Era una talladura en la que posiblemente sea la primera imagen de una serpiente que se representaba de esta manera. Esta tenía grandes colmillos visibles, de gran tamaño y con plumas en el cuello, o como si fuese una crin de un caballo. De hecho, es la descripción que le dan al Tzunkan. Y esta siempre iba acompañado de una persona que refleja autoridad. Entonces, prácticamente se está diciendo de que el origen de estas deidades, esas divinidades serpentinas, viene siendo de la cultura olmeca, que es la cultura madre para las otras de Mesoamérica. Entonces, aquí tenemos ya el primer origen, ¿no?, de la cultura olmeca. Sin embargo, hemos mencionado que existen varias divinidades serpentinas, ¿no? Y aquí en la cosmovisión maya tenemos tres principales. Estas son Itzamna, es una serpiente bicéfala, es decir, de dos cabezas. Siempre va representado como un anciano sabio, una nariz aguileña, es decir, muy larga para abajo. Una de las cabezas mira hacia el este y esta representa el sol naciente y la vida misma. La cabeza que mira a la izquierda representa el sol poniente y la muerte. Por otro lado tenemos a Kukulcán, De los dioses más fuertes, Kukulcán. y se representa como un ser ofídico, un ser más aún que los otros dos. Esta representa prácticamente la lluvia y la fertilidad de la tierra. Entonces esta es una de las deidades que más se refleja en la cosmovisión maya, ¿no? Y por supuesto el protagonista de esta leyenda, que es Chac, que es el dios del agua y de la lluvia de las tierras bajas del área maya, es decir, de aquí de Yucatán.
Y esta se representa con una gran nariz que termina en un rizo y con una serpiente enrollada en la cabeza, aunque algunas veces igual se le muestra con una gran montura en una serpiente. Y es donde te decía de que aquí posiblemente obviamente se origina la leyenda, ¿no? De que montó a la serpiente, porque se representa de esta manera. Oh, qué interesante, ese dato no lo sabía. Y este libro lo menciona. Sin embargo, otro punto de vista es que esta serpiente la tratan como si fuese una serpiente malvada, un animal malvado, ¿no? Siempre nos dicen esto. Pero ¿por qué no lo asociamos con esto? Cuando vinieron los españoles, estos obviamente trajeron consigo sus creencias, sus religiones, y entre ellas obviamente conocemos que la serpiente es la representación del demonio, ¿no? Del diablo. Obviamente al traer estas creencias y nosotros al tener, bueno, digo nosotros porque somos de Yucatán, al tener estas creencias de que los dioses son seres divinos serpentinos, pues obviamente nos empiezan a decir que es del demonio, que es de esto, que lo otro, y esto va haciendo que en la mente colectiva quede de esa manera, como estigmatizando de que son seres malvados, de que las serpientes son malvadas. Pues cuando empezó la conversión de ambas religiones, el mestizaje, pues como tú dices, ahora sí que, pues para la religión católica, cristiana, lo que es la serpiente es pues la peor, ¿no? O sea, la representación misma de Satanás. Entonces, a contraste de nosotros, que en muchas serpientes, muchas deidades serpientes, pues son buenas, tienen un papel importante en la naturaleza, pero pues solamente fuimos dominados. Entonces, de ahí empieza a surgir también, como dices, ¿no? El miedo a estos animales. En la cultura colectiva, ¿no? Se queda esa pizca que nos inculcaron. Sin embargo, para eso hacemos este tipo de programas, ¿no? Para desmentir, para expandir prácticamente los conocimientos que tenemos y tienen las personas acerca de estos animales, para que no crean cualquier cosa, ¿no? Que piensen o que les digan o que escuchen. Creo que es la principal finalidad de este programa, ¿no? El desmentir, el quitar los estigmas que rodean a estos animales, que pues obviamente son lo que son animales. Sí, son animales, pues ahora sí seres que comparten el mismo planeta, como muchos dicen. Todos tenemos un papel importante en solo hay que aprender a relacionarnos, a convivir. Entonces, pues para eso queremos, o fue la intención de este pequeño espacio, pues también para platicar un poco acerca de esto y pues que se pueda ahora sí que rescatar, de salvaguardar a estos seres. Lo bueno que actualmente se está tomando mucha más conciencia. De hecho, existen muchísimas agrupaciones y asociaciones que se dedican a proteger, ¿no? A estas especies. Y aquí en Yucatán tenemos un montón. Entonces, siempre va a haber lugar para informarse, para quitarse, preguntar. Simplemente es cuestión de querer, ¿no? De querer conocer. Entonces, creo que lo que hay que resumir entonces de este programa, Leo, es que las serpientes no son malas. Simplemente con el hecho de toparte con una quiere decir que te va a morder. Que esta leyenda en sí no quiere decir que también pues la serpiente sea representada como mala. De hecho lo vimos, ¿no? Es un ser divino que se representa de esa manera. Yo recuerdo que son dos, pues ahora sí, mitos por las que las serpientes son aladas. Una por la que mencionaste. Bueno, no, son tres. Una la que mencionaste de que cuando al momento de envejecer pues le salen alas y pues se van. Y en cuanto a lo vi en un video de cuando vuela el quetzal. Ya vieron el quetzal, que es una especie de ave con una cola muy larga, una ave muy bella. Entonces eso sí me di cuenta, pues ponen la grabación del quetzal volando en cámara lenta. Y pues al tener su cola tan larga, pues cuando ondula, cuando vuela, pues sí forma la silueta de un animal largo pues volando, ¿no? Entonces, estaría interesante tal vez un capítulo hablar acerca de estos mitos en común que engloban, o sea, son varias historias que engloban pues un fin común, ¿no? De que las serpientes vuelan. Un punto, bueno, el nombre del originario de Quetzalcóatl viene de este animalito que mencionas, el quetzal.
Sí, como mencionamos al principio, de serpientes, al menos aquí en el estado de Yucatán, hay un montón de cosas que se dicen, hay un montón de leyendas, de mitos, y también hay mucho miedo a estos animales. A pesar de los grandes esfuerzos de las asociaciones, como dice Osmar, de la información que hay, porque pues no son animales poco estudiados, o sea, se beneficia mucho la humanidad, o sea, con estos animales, pero no se dan al querer pues conocerlos, ¿no? Darles la oportunidad a que tratarlos bien. Simplemente acá pues sabemos que hay serpientes venenosas y hay serpientes que no son venenosas, que en su mayoría pues son inofensivas, pero sin embargo aquí todavía existe gente que simplemente por ser serpiente todas son malas, todas son venenosas y pues actúan la respuesta más rápida es liquidarla, ¿no? O sea, matarla. Entonces, hay mucho trabajo que hacer con respecto a estos animales. Solo es cuestión de respeto, es cuestión de conocerlos como a todos los animales que les tenemos miedo. En la primera vez que vamos a hablar de serpientes hay muchísimas historias de qué hablar, muchísimos mitos que romper. Entonces, no hablamos acerca de las maldades que ellos nos hacen, obviamente. Que por ejemplo puede ser el envenenarnos, el mordernos, el atacarnos, ¿no? Esto lo vamos a ver en futuros episodios con otras leyendas y otros mitos. Entonces estén al pendiente por si les gusta mucho este grupo de animales para seguirnos, ¿no? ¿Quieres agregar algo más antes de irnos, Leo? Pues que nos sigan apoyando, que si tienen pues, algún dato interesante de una serpiente, una historia que quieran compartir, ahí están los links, ahí están el correo. Y como dijimos al principio, esto se va a manejar por temporadas, entonces tal vez unos 10, 12 capítulos de leyendas mayas. Empiecen a comentarnos sobre qué cultura les gustaría para la próxima temporada, para que pues empecemos a sacar o empecemos a investigar algunas leyendas y mitos muy pues, relativos a faunas y muy entretenidos, muy padres, y pues apóyenos en esto que la verdad yo creo que sí, está vamos a seguir marchando con esto bastante y como bien. dice Leo, síganos, escúchenos y gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.